¿Quién de nosotros no ha escuchado los 10 mandamientos? Estoy seguro que todos los hemos escuchado. Y no solamente lo hemos escuchado, quizás en algún momento lo hayas memorizado. Y es una práctica interesante, ¿no? El memorizar la palabra. Pero hoy vamos a hablar acerca de estos mandamientos en un contexto. ¿Y cuál es ese contexto? El que tú y yo vivimos cuando salimos de aquí. Encontramos un mundo alejado de Dios. Y en ese contexto de un mundo alejado de Dios, uno se imagina y dice, ¿y estos mandamientos son prácticos ahora? ¿Estos mandamientos tienen significado en la sociedad de hoy? Y a veces uno se pregunta esto. Y quiera Dios que a lo largo de estos minutos podamos ir entendiendo cada vez más el valor de los mandamientos para nuestra vida. ¿Qué te parece? ¿Estamos listos para poder avanzar en un capítulo más de nuestra serie? Yo creo que sí, porque queremos conocer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabes por qué es importante el querer eso, el conocer lo que Dios tiene para nosotros? Porque pasa algo. A veces venimos a la iglesia, nos llamamos cristianos, cantamos los coritos, pero luego salimos de aquí y ¿qué sucede? Hacemos otras cosas. Quiero contarte una anécdota. Mira esta imagen. Este personaje de aquí es Alejandro Magno. Para ubicarnos, fácilmente vamos a ubicar, ¿ya? En el tiempo de Jesús, el imperio que gobernaba todo ese mundo conocido en ese tiempo, el más poderoso de todo era Roma, ¿correcto? Pero antes del imperio romano estuvo el imperio griego, así ya te dije, ¿no? Antes de Roma estuvo el imperio griego. Y el hombre que hizo crecer el imperio griego fue Alejandro Magno. Y cuentan una anécdota interesante y quiero traerla aquí, conversarla con ustedes, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasó? Dice que a Alejandro Magno, que gobernó toda tremenda cantidad de ejércitos, le llevan un hombre acusado de cobardía. Entonces Alejandro, pues, es el emperador, pues, el conquistador, pues, frente a un hombre que era acusado de cobardía, él le pregunta, ¿y cuál es tu nombre, no? ¿Y qué creen? ¿Qué le dice este soldado? Le dice, me llamo Alejandro. ¿Para qué le dijo eso? Entonces el emperador Alejandro se molestó, pues, ¿no? Y le dio dos alternativas. ¿Cuáles eran? O cambias tu conducta o te cambias de nombre. ¿Qué te parece? Porque él no iba a permitir que por allí un Alejandro sea un cobarde, ¿no? Siendo él el conquistador. Ahora, esta historia me hace recordar algo, ¿no? Que a veces nosotros, ¿cómo nos llamamos? Hijos de Dios, creyentes, seguidores de Cristo, ¿no? ¿Y qué pasaría si Dios nos ve y nos dijera, o cambias tu conducta o te cambias de nombre, ¿no? Quiera Dios que no estemos en esa situación, ¿no? Quiera Dios más bien que nuestra conducta y nuestro quehacer sea para la gloria del Señor, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver en la práctica eso? A raíz de esta historia nos hace reflexionar y pensar y decir, ¿vale nuestra conducta? Pues sí. ¿Vale lo que nosotros hacemos y pensamos? Sí. ¿Y sabes qué? El Señor en la palabra nos ha puesto diferentes momentos importantes. Nos ha dado una revelación tremenda. Y uno de esos momentos importantes es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y yo sé que cuando uno habla de los 10 mandamientos, en la mente inmediatamente aparece Moisés, ¿no? Y uno se acuerda de las películas y de que están haciendo las tablas y todo eso. Y a veces como que lo encasillamos y decíamos, sí, eso es de Moisés, eso es para los judíos, ¿no? Sin embargo, a lo largo de este breve estudio, vamos a recorrer los 10 mandamientos muy rápidamente y nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto, están registrados allí en Éxodo, también en Deuteronomio, pero Jesús mismo, el apóstol Pablo, los valida para nuestro tiempo actual. Y vamos a ver cómo, vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿ya? Pero quiero que estén muy atentos a lo que viene, porque lo que viene es tremendo. Vamos a comenzar con el primer mandamiento. Si tienes tu Biblia, busca Deuteronomio capítulo 5, por favor. En toda la Biblia solamente aparecen 2 veces el decálogo o los 10 mandamientos. 2 veces solamente aparecen. ¿Cuáles son esas 2 veces? En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5.
Éxodo 20 es al inicio del periodo en el desierto y el Deuteronomio 5 es casi al final. Y allí les va a dar los 10 mandamientos a su pueblo. Vamos a leer capítulo 5, por favor, y vamos del versículo 6 al versículo 7. ¿Qué nos dice? Ahí comienza el versículo 5. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí comenzó el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué te parece? ¿Es un Dios celoso? Sí, no quiere otro más. Y ahí lo está poniendo claro. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo sé que tú lo has escuchado, este mandamiento. Y seguramente tú dices: wow, felizmente, porque en mi casa no vas a encontrar ningún ídolo, ninguna situación, no vas a encontrar nada. Y es probable que sea así, ¿no? Que en tu casa no haya nada allí, no haya ninguna imagen, no haya nada, ¿no? Sin embargo, lo que Dios está hablando no solamente es acerca de una imagen que pueda haber, sino está hablando de ¿qué? De lo que está ocupando el primer lugar en tu vida, ¿correcto? Entonces, cuando tú y yo leemos este primer mandamiento y te dice y me dice a mí: no tendrás dioses ajenos delante de mí, más allá de pensar en alguna imagen que pueda haber, ¿qué tenemos que pensar? En quién está ocupando el primer lugar en mi vida. ¿Quién? Y eso lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Ahora, nota que esto mismo que está en el Antiguo Testamento, Jesús lo vuelve a usar en el libro de Mateo capítulo 4. Por favor, busca Mateo capítulo 4 y ahí vamos a encontrar a Jesús en pleno desierto, en las tentaciones. Recuerda que estuvo ahí enfrentándolo. Y cuando venía el enemigo a darles sus mejores armas que tenía contra Jesús, Jesús le va a responder así. Mateo capítulo 4:10. ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué te parece? Lo que Él está diciendo en Mateo es, con otras palabras, lo mismo que está en el Decálogo, en el primer mandamiento. Jesús validando eso y diciendo: sí, esto no se cambia, esto es lo mismo y tenemos que vivir y cumplirlo. Ahora, antes de seguir avanzando, yo quiero poner un poquito siempre en el lugar de las personas que están sentadas, porque cuando uno está sentado, inmediatamente surgen preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que pueden surgir es esta, ¿no? Pastor, si yo soy salvo por Cristo, soy salvo por gracia, ¿por qué tenemos que ver esto de los mandamientos? ¿No es algo antiguo ya esto? Y es una pregunta que puede estar ahí en tu cabeza y que puede estar ahí dando vueltas. Y te tengo que dar la razón. Sí, gracias a Dios estamos aquí, no por cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque no podríamos cumplirlos, simplemente, ¿no? Estamos aquí ¿por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No nos ganamos de la salvación. No logramos nada por buena conducta. No era que nosotros habíamos memorizado los mandamientos y los cumplíamos, no, porque no podíamos hacerlo. Sin embargo, algo que tú y yo vamos a ir descubriendo es esto, ¿no? Que nosotros no somos salvos por la ley o por cumplir mandamientos. No somos salvos por eso. ¿Sabes por qué es la razón principal? Porque nadie puede cumplir la ley y los mandamientos. ¿Quién lo cumplió? Solo Jesús. ¿Vale? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si tú eres salvo, si tú estás en este tiempo adorando y reconociendo al Señor, ¿es por qué? Por su gracia, su perdón que nos dio. Sin embargo, ahora que eres perdonado, ahora que has saboreado la gracia de Dios, ahora que tienes esa paz y comunión con Dios, vas a las Escrituras y ¿qué encuentras? A Jesús enseñándote. ¿Y qué es lo que te dice? Te dice así y me dice a mí. Me dice:
Repetimos, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Solo vas a servir a Dios, a Él nada más, a Él nada más. Primer lugar. Y nos damos cuenta de algo, ¿no? Que el Dios que inspiró a escribir Éxodo, Deuteronomio, es el mismo Dios que inspiró Mateo, Apocalipsis. Y ese Dios, lo que inspiró en un lugar, también lo hace lo escribe ¿para qué? Para que lo vivamos. Pero no en nuestras fuerzas. Ya no lo vivo con la presión de decir: tengo que cumplir, porque si no cumplo, estoy fallando en Dios. No, lo vivo diferente. Antes, el judío, ¿qué pensaba? Si quiero ser salvo, tengo que cumplir la ley, todos los mandamientos. Y él pensaba que lo estaba cumpliendo. Hoy, el cristiano, ¿qué piensa? Porque soy salvo, porque soy hijo de Dios, ahora Dios me muestra el camino a vivir. ¿Y ese camino cuál es? Sus mandamientos. ¿Qué te parece? Entonces yo voy a practicar los mandamientos, voy a vivir los mandamientos, no para lograr la salvación, sino al contrario. Puedo vivir los mandamientos, ¿por qué? Porque soy salvo, ¿no? ¿Se nota la diferencia? Antiguamente querían cumplir los mandamientos para alcanzar la salvación. Hoy tú y yo somos salvos por la gracia de Dios, y ahora que soy salvo por la gracia de Dios, quiero vivir como Dios enseña, y por eso voy a vivir en sus mandamientos. ¿Qué te parece? Yo no cumplo los mandamientos para salvarme, yo cumplo los mandamientos porque ese es el camino que Dios me muestra. Y ahí comenzamos con el primero. ¿Cuál es el primero? No tendrás otro Dios, ¿no? Dios es un Dios celoso, no quiere otro más. Y yo tengo que comenzar a preguntarme en mi corazón: ¿cuál es el primer lugar? ¿Cuál es el primer lugar? El vernos acá un domingo en la mañana, con tantas cosas que uno tiene que hacer, me está diciendo algo, me está diciendo: sí, este pueblo está separando en la mañana del domingo para dárselo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en primer lugar. ¿Qué te parece? ¿Amén? Bien. Vamos a seguir viendo porque este es muy bonito lo que viene. Segundo mandamiento. Vamos al segundo mandamiento, por favor. Dice así: no harás, no te inclinarás, ni servirás a imágenes. ¿Ok? ¿Dónde está eso? Tú me dirás. Lo puedes buscar en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 al 10. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice así. Escúchame. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú puedes apreciar en la pantalla, he marcado 3 frases cortas. La primera, ¿cuál es? No harás. La segunda, no te inclinarás. Y la tercera, no les servirás. ¿Qué te parece? Esto es el segundo mandamiento que está en el libro de Deuteronomio y está claramente establecido para el pueblo de Dios. ¿Y qué le dice? No harás. Cuando dice no harás, ¿qué quiere decir? No la confeccionarás, no la fabricarás. La segunda es, no te inclinarás. ¿Qué hemos hecho nosotros antes de la prédica? Nos postramos, ¿no es cierto? Porque el Dios nuestro es un Dios invisible al cual nos postramos ante Él. Pero Él está diciendo, no te inclinarás ante una imagen. Y lo tercero es, no le servirás. ¿Qué quiere decir eso? No le vas a rendir culto, no le vas a honrar. ¿Correcto? Dios está claro con el segundo mandamiento. Ahora tú me dirás, sí, pero eso es en la antigüedad. Ahora en el Nuevo Testamento también. Vamos juntos, por favor, a leer Efesios capítulo 5, versículo 5, por favor. Y ahí lo vas a encontrar también, este segundo mandamiento, en otras palabras, pero la idea está allí, el corazón está allí. Mira lo que dice. Porque sabéis esto, que ningún, es una lista, escuchen. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué te parece?
Aquí nos está diciendo, sí, no te vas a postrar ante una imagen, no te vas a postrar ante un ídolo ahí, pero también nos va a abrir el panorama. Y mira lo que nos habla, dice, aquí en la pantalla lo podemos ver, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, y cuando llega la palabra avaro, miren lo que pasa, ¿qué dice? ¿Qué es? Idolatría. ¿Qué te parece? Entonces aquí comenzamos a entender y decir algo. Esto de los 10 mandamientos no solamente se refiere a la imagen que estaba allí, en el tiempo antiguo hacían esculturas, sino aquí en el Nuevo Testamento me está hablando que aún la idolatría no necesariamente es una imagen, sino que más puede ser ese deseo, esa avaricia, el anhelo de querer las riquezas, y lo llama idolatría. ¿Qué te parece? Entonces quiere decir que si el segundo mandamiento me está diciendo no harás, no te inclinarás ni servirás imágenes, y en el Nuevo Testamento me está diciendo que yo tenga cuidado con la avaricia, porque la avaricia, ¿qué es? ¿Qué es? Idolatría. Idolatría. Entonces tengo que despertarme, sacudirme y decir, cuidado, porque aunque en mi casa no haya ninguna imagen, aunque en el templo no haya ninguna imagen, puede ser que sí yo sea un idólatra. Tú me dirás, ¿cómo puedo ser un idólatra? Porque acá me dice que si soy un avaro, ¿qué soy? Un idólatra. Cuidado con el corazón, ¿no es cierto? Cuidado con el corazón. Nuevamente, ¿qué me dice el segundo mandamiento? Me dice así, no harás, no te inclinarás ni servirás imágenes. Ahora la pregunta es, ¿mi vida está girando en torno a esto? Eso es lo que me caracteriza. El hacer, el inclinarme y el servir a algo es lo principal en mi vida. Aquí hay un ejemplo, la avaricia, ¿no es cierto? No es el único. Preguntémonos, ¿no? ¿Qué es lo que está capturando mi vida? Si ustedes ven la imagen, hay algunas ideas solamente sobre lo que podemos comenzar a enfocarlo de tal manera que se convierte en algo de idolatría. Lo primero, ¿cuál es? Mi reputación. Puede ser que yo me sienta tan importante que yo tengo que cuidar mi reputación a toda costa, ¿no? Y para mí es lo más valioso. ¿Y qué estoy pensando? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿No? ¿Qué dirán? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Y sabes qué? Es triste ver que las personas se preocupan mucho qué dirá la gente y se olvidan de qué dirá Dios, ¿no? Segundo, mis sueños, ¿no? Este es mi sueño, lo que yo quiero lograr, y es mi enfoque. Y toda mi vida gira en torno a ese sueño, ¿no? Tercero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mi novio, ¿no? También puede ser mi novia, no es solamente un sagrado, ¿no? Y a veces es así. Y es triste, hermanos, que uno diría, pero no, ¿cómo hacer eso? Sí, es triste ver que a veces en la iglesia, jóvenes que están creciendo en el Señor, de pronto se enamoran, pero no de alguien de aquí, porque enamorarse es normal, ¿no? Sino de alguien de afuera. Y de pronto, ¿qué sucede? Comienza a darse cuenta qué es lo prioritario en mi corazón. Y tienen una relación con alguien de afuera, sea un chico o una chica de afuera. ¿Y qué sucede? ¿Quién está en su primer lugar? No está Dios en su primer lugar, del corazón. ¿Quién está? Ese novio, esa novia. Es triste, hermano, porque eso se ve bastante. Y lo malo es que eso tiene consecuencias, terribles consecuencias. Cuidado, no te harás, no te inclinarás ni servirás a estos ídolos. ¿Qué más? Otra imagen dice ahí, redes sociales. Ese es mi ídolo. Eso es lo principal en mi vida. Vivo para eso, para poner la mejor foto, para representar una parte de mi vida, y la pongo. Y es más, cuídense, hermanos, de que estamos tan pendientes de las redes sociales, de que no solamente vivimos de nuestras redes sociales, sino del otro. ¿Qué dirán? ¿Qué puso Pepito? ¿Qué puso María? ¿Qué puso el otro? Y comenzamos a
absorber eso y vivir eso. Y lo peor es que tú vivas de eso y que en tu mundo creas que es eso, pero realmente las redes sociales no es la vida, hermanos. No es la vida. A veces estamos tan metidos en eso que pensamos que eso es la vida, ese es el mundo, pero no. El mundo es externo. Lo que tú respiras, lo que tú vives, lo que tú hablas, lo que tú contactas. En cambio, a veces vivimos tan metidos en este mundo virtual que vivimos en un mundo de fantasía. ¿Qué más encontramos allí? Dinero, ¿no? Dinero. Por eso que Jesús decía, no podéis amar a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Tremendo, ¿no es cierto? Jesús iba directo, claro. ¿Qué más? Mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo soy lo mejor. Yo tengo que ser o representar lo mejor. Y me cuido en exceso. Es correcto que tú y yo tenemos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y tenemos que cuidarlo. Somos responsables del cuerpo del Espíritu Santo. Pero cuando se torna en algo que ocupa el primer lugar en tu vida, ahí es peligroso. Cuando de pronto eso, el cuidado de tu cuerpo, ya deja de ser simplemente responsabilidad del creyente por el templo que Dios le ha dado, sino pasa a ser una obsesión. Y esa obsesión comienza a verse ya en inversión de dinero. Compro esto, compro tales medicinas, tales alimentos o instrumentos que puedan servirme para desarrollar ese cuerpo. Y estoy constantemente viéndolo. Y puede ser que en este tiempo tú te hayas encontrado de pronto frente al espejo, observándote, viéndote qué parte del cuerpo necesita un arreglo, necesita más ejercicio, necesita tal o cual cosa, ¿no? Y si es así, hermano, cuidado, porque eso va a tornar tu primer lugar. Tú me dirás, pero ¿es malo cuidarse? No es malo cuidarse. Lo que es malo es que eso esté en primer lugar en tu vida. Último de los ejemplos, los talentos, ¿no? Y a veces esa es otra historia. Porque tengo un talento, comienzo a creer que eso es lo más importante y trato de que eso sea la que gire mi vida en torno al talento. Pero acuérdate, hermano, todo lo que tú puedes ver acá no es que sea malo en sí, es que muchas veces la desproporción, el enfoque, hace que se convierta en algo pecaminoso, ¿no? Y no es malo. Dios, si tienes un talento, Dios te lo ha dado. Conságralo al Señor, úsalo, pero que no sea al revés, que no seas tú instrumento para ello. Avanzamos un poquito más, vamos al tercer mandamiento. Dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Dónde encontramos eso? Deuteronomio 5:8, dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué te parece estas frases? Como que no son muy amigables, a veces uno dice, ¿no? Y tengo que decirte algo claramente, ¿no? Que cuando tú lees la Biblia no es como nuestro Facebook. La Biblia no es como nuestro Facebook. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro Facebook, nosotros ponemos cosas que sean simpáticas, que atraigan a la gente, que no ofendan a nadie. La Biblia no. Jesús no pone eso. ¿Qué está poniendo Él? Él pone lo que nosotros necesitamos escuchar. Y acá tú y yo, mira, dice aquí: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová, escucha, no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Eso te suena a algo amigable? No. Eso me suena a mí a algo realista. ¿Por qué? Porque si yo estoy jugando con el nombre de Dios, eso tiene consecuencias. Y aquí me los está advirtiendo. Entonces tú pensabas de que la Biblia está escrita para que nos animemos más, para que nos motivemos, para que tomemos fuerza cuando estamos bajoneados. No. La Biblia es para mostrarnos la realidad en que vivimos, ¿no? Y no para hundirnos, sino para qué? Para que conociendo lo que Dios quiere, nosotros digamos: Señor, ayúdame a vivir eso, ayúdame a vivir eso. Muy bien, avanzamos un poquito más. Mira lo que dice
Jesús justamente sobre esto. Vamos a Mateo capítulo 5 del 33 al 37. Mira lo que dice. Dice esto. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Aquí Jesús está haciendo referencia a la ley antigua, ¿no? Pero yo os digo, escucha, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Más de uno aquí ha escuchado cuando alguien de pronto dice: te juro, ¿no? Y comienzan a decir algo más, ¿no? ¿Para qué? Para que ganen credibilidad, ¿sí? Y a veces nosotros mismos nos vemos así, ¿no? Para que nos crean que tenemos que decir sí, 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 y hacemos una frase y quizás metemos a Dios en nuestra frase, ¿no? Pero aquí Jesús nos está advirtiendo de algo. ¿Cómo debe ser nuestra comunicación? ¿Yo tengo que jurar, prometer, mencionar a Dios en mis frases? ¿No? ¿Y por qué se hace eso? Porque muchas veces hemos perdido credibilidad, ¿cierto? Nos comprometimos a algo y ¿qué pasó? Llegó la fecha y ni siquiera nos preocupamos en excusarnos, ¿no? Esperar a que me llamen. Perdemos credibilidad. Jesús acá, ¿qué nos dice? Que tu hablar sea sí. No necesitas jurar, no necesitas mencionar a los cielos, no necesitas comprometer nada. Si tú dices sí, ¿qué tiene que ser? Sí. Si tú dices no, no. ¿Por qué tenemos que recurrir a los juramentos? Porque no tenemos esa credibilidad, porque la gente ha perdido confianza en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedirle a Dios mío, ayúdame a ser un hombre confiado. Acuérdate lo que vimos el ejemplo al inicio, ¿no? Que le dijo a Alejandro: o cambias tu conducta o te cambias de nombre. Dios no nos pone en ese disyuntivo, pero es una reflexión que nos hace pensar y decir: qué fácil, nosotros jugamos con los nombres de Dios, mencionamos, nos comprometemos, hasta decimos así, ¿no? Diosito por Diosito. ¿Todo por qué? Porque nuestra palabra no vale. Y lo peor es que aunque digas eso, tampoco sigue valiendo. Por eso que el mandamiento, el tercero, que nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto que te he dicho, este ejemplo de que la gente utiliza, jura y perjura para que le crean, es muy común aquí, poco quizás, pero más fuera de la iglesia. Algo que sí es común acá, y yo quiero enfatizar, no en la iglesia ñaña específicamente, sino en general en las iglesias evangélicas, es esto que te voy a contar, ¿no? ¿De qué se trata? Es que de pronto alguien dice: el Señor me ha dicho, correcto, el Señor me está guiando, el Señor me está mostrando, y lo decimos así, ¿no? Y uno diría: pero es correcto, Robin, es correcto que el Señor me hable, que el Señor me diga. Sí, es correcto que el Señor me hable, que el Señor me diga. Sin embargo, pasa el tiempo y te das cuenta que esa misma persona que te dijo el Señor me ha dicho, ahora está en otra cosa. Se olvidó, no resultó y se fue. Ligereza al usar el nombre de Dios. Ligereza. En el Antiguo Testamento, en el contexto que fue escrito, ¿esto qué decía? Si hay un profeta que viene a hablar en nombre de Dios y él trae una profecía y esa profecía no se cumple, ¿qué hay que hacer? Postear su foto en Facebook. No. Era radical. ¿Sabes por qué? Porque si yo tomo el nombre de Dios, no es para jugar. ¿Cuántas veces he tenido que ver con tristeza que se me acercan y me dicen, años atrás, no ahorita, me dicen, ¿no? Esto quiero hacer porque el Señor me está mostrando, el Señor me ha traído, y cosas así, ¿ya? Y es bueno que sea eso, porque me dices algo bonito. Pasa un mes, pasa 2 meses, tengo otra cosa, ¿no? Y a veces ni viene a la iglesia, ¿no? Pero antes, no, el Señor me ha mostrado, el Señor me revela, yo hago esto y el otro.
ligereza al usar el nombre de Dios. Porque si Dios te ha hablado, no es para un día. Si Dios te ha hablado, ¿es para qué? Para que permanezca, ¿correcto? Si tú me dices hoy, el Señor me ha hablado, y de acá 2 semanas te olvidaste de lo que te dijo y estás haciendo lo contrario, no te habló Dios. Tu corazón te habló. ¿Y la Biblia qué dice del corazón? Es engañoso, engañoso. Tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuídate, hermano, cuídate de hacer esto. Sigamos avanzando, por favor. Vamos al cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificar. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Vamos a leer juntos, por favor, Deuteronomio capítulo 5, del 12 al 14. Dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Qué te parece? Dios mostrando la realidad del día dedicado al Señor, el día de reposo. Este día de reposo Dios lo estableció en los 10 mandamientos. Y lo vemos desde el primer libro de Génesis, ¿no? En el capítulo 1. Dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿En cuántos días lo hizo? Algunos dicen en 7 días, ¿no? No lo hizo en 7. ¿En cuánto? En 6. ¿Y qué hizo el 7º? Descansó. Ahora la pregunta: ¿Dios necesitaba descansar? No, eso lo hace ¿para qué? Para que nosotros entendamos que en su diseño el descanso es apropiado. Pero no es un descanso simplemente para dormir todo el día. Es un descanso ¿para qué? Para que ese día sea separado, consagrado para el Señor. Y no esté en los afanes de la semana, sino se lo consagra al Señor. Ahora mira que esto de aquí tiene implicancias prácticas tremendas, ¿no? Y vamos a ver una de ellas. Antes me gustaría mencionar algo. Cuando hablamos del día de reposo, de pronto uno puede caer en la tentación de decir: bueno, sí, tengo que cumplir día de reposo, entonces como es el día de reposo, a partir de esta hora estoy en mi día de reposo y no puedo hacer nada, ¿no? Y no puedo hacer nada. Y esta situación era la que vivió Jesús, porque cuando Jesús llega a la tierra, está allí con sus paisanos, los judíos, ¿qué es lo que sucede? Ellos tenían mucho celo del día de reposo. Y sucede un día, para no estar buscando, se lo cuento rapidito. Sucede un día que él entra a una sinagoga y hay una mujer que tiene tremenda mal, que tiene años ya. ¿Y qué hace Jesús ante esa situación? La trae y la sana. ¿Y qué responde la gente? 6 días hay para trabajar y en el 7º día, día de reposo. No puede ser sanado en el día de reposo. ¿Y Jesús qué dice? Esta mujer, ¿no?, ha estado tantos años allí con este mal y yo le sano y por eso reclamas. ¿Cuántos años ha estado atado? ¿Y por qué pasa eso? Porque el corazón de las personas, ¿cómo es? Duro. Y de pronto, cuando un corazón duro recibe un mandamiento, ¿qué hace? Quiere ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Y Jesús no se encasilla esa ley. En otro momento están con sus discípulos caminando y dice que pasan por un día de reposo, también pasan por un campo, y en el campo estaban con hambre, pues, estaban sirviendo, trabajando, agarran el trigo y comienzan a comer, y uno de ellos dice: pero ¿cómo pueden comer en el día de reposo? Porque están haciendo el ejercicio de arrancar la rama y separar el trigo. Entonces uno se da cuenta de que el corazón del hombre muchas veces cae en el legalismo. Y por eso vamos a leer un texto, por favor. Acompáñenme a leer Marcos 2 del 27 al 28. Marcos 2 del 27 al 28. Porque esto va a aclarar un poquito, para no caer en decir: este es el día, comienza acá, termina acá, y no puedes hacer más que estas cosas que te señalan. Los judíos tenían así todo reglamentado.
Mira lo que Jesús dice, Marcos 2, de 27 a 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué había pasado en ese tiempo? Habían reglamentado de tal manera lo que podías hacer y lo que no podías hacer en el día de reposo, que el hombre vivía, la gente común vivía a la expectativa, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué está reglamentado? ¿Qué no está reglamentado? Mira que Dios había dicho, guarda el día de reposo, nada más. Pero ya los hombres habían puesto leyes y leyes y leyes, reglamentos. Y tanto así que vivían así a la expectativa de estaré cumpliendo, y lo peor, mirando a la derecha, si él lo está cumpliendo, sino para acusarlo. Por eso que Jesús dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. En ese tiempo de Jesús, ¿cómo estaban viviendo? El hombre estaba sometido al día de reposo, a la reglamentación que habían hecho las autoridades religiosas, y tenía que encaminarse con un número de pasos, un número de esfuerzo, hacer tales o cuales cosas. Vivía así, como que el hombre fue hecho para el día de reposo. Y Jesús dice, eso no es así. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Para qué? Para que de todo su trabajo durante la semana, ese día, haga un alto, renueve las fuerzas, y en esa tranquilidad y en ese momento de encuentro pueda acercarse a su Dios. Y gracias a Dios que la mayoría de nosotros tenemos el día domingo para el día de descanso, ¿no? Y podemos descansar en casa, hacer algunas cosas que no hacemos, parar un poco el trajín de la semana y poder aún venir a la iglesia, ¿no? Y no solo descansar tu cuerpo físico, sino también alimentarte de las cosas espirituales, ¿no? Por eso que Jesús dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, mira cómo termina, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Correcto? Él es el Señor del día de reposo. Muy bien. Hasta aquí hemos avanzado cuatro de los mandamientos. Si bien es cierto, de cada mandamiento se podría hacer una prédica, pero lo que he querido es ver una visión rápida de poder entender un poquito los mandamientos. Vamos al quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué nos dice Deuteronomio 5:16? Dice así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es escrito en Deuteronomio, miles de años atrás. Posteriormente, el apóstol Pablo vuelve a escribir esto para la iglesia cristiana. Mira lo que dice. Efesios 6, del 1 al 13. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué tal? El mandamiento, el quinto mandamiento del decálogo de la ley de Dios, que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés, está siendo actualizado y mostrado por el apóstol Pablo a la iglesia. Y le está diciendo esto: hijos, obedecen el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí tenemos que hablar a los hijos, ¿no? Hijo, ¿le obedeces a tu padre? Si bien es cierto, hay una edad donde ya el hijo se independiza o la hija se independiza, pero mientras que no llegas a esa independencia y estás en la casa paterna, tienes que obedecer, tienes que obedecer. A veces uno piensa, no, yo hago lo que quiero, ¿no? Yo no tengo que pedir permiso a nadie, yo soy independiente, y pensamos así, quizás porque las amistades que tenemos a nuestro alrededor tienen esa práctica, y es posible. Pero recuerda que si nosotros nos llamamos creyentes, nos llamamos hijos de Dios, nuestra conducta tiene que ser alineada a lo que Dios enseña, ¿correcto? Porque si no, mejor no nos llamemos hijos de Dios. Si no, tiene que decir, si yo soy hijo de Dios, tengo que vivir lo que Dios me enseña. Y aquí que me enseña, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tú, joven, ¿qué tienes que hacer? Someterte a tu padre y a tu madre. Esto es algo bonito, popular y agradable, muchas veces no.
Pero aunque no nos guste, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo. Obedecerlo. Tú me dirás, pero yo ya pasé, yo soy independiente. Sí, puedes tener muchos años ya, pero eres hijo. Y si eres hijo, seguir cumpliendo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Correcto? Honra. ¿Y eso honrar qué significa? Ya no la obediencia del pequeño, ¿no? Cuando éramos niños y estamos en la casa paterna, tenemos que obedecer. Quizás cuando ya eres adulto, tienes independencia, ya no estás sujeto a esa obediencia, pero sí a darle la honra a tus padres. Y esa honra, muchas veces, tiene que ser de una manera concreta. Y esa forma concreta es una forma de ayudarlos. Entonces uno debe pensar y decir, mis padres que me ayudaron, me dieron todo cuando era niño, cuando era bebito, me sostuvieron, se sacrificaron por mí. Ahora yo ya soy adulto y mis padres ya son con los años mayores. ¿Qué me toca a mí? Honrarlos. ¿Y esa honra qué implica? Cuidarlos. Darles, si es posible para nosotros, esa economía que necesitan. Ayudarlos, preocuparnos por ellos. Esa es parte de la honra. Y miren lo que dice aquí. Hijos, obedecer y enseñar a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Ahora, siempre recordemos esto. Dios no tendría que ofrecer ninguna promesa, ninguna recompensa. No tendría que hacerlo, porque somos suyos, ¿no? Él nos ha rescatado. Pero Él, en su amor, nos da el mandamiento y nos dice, sí, acá hay una promesa. Mira cuál es la promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tremendo. O sea, esa honra que le das a tus padres ya de adulto, esa obediencia que le das cuando eres joven o niño, se traduce en un beneficio. ¿Y ese beneficio cuál es? Te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. A veces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en las redes sociales viendo, mira esta crema, esta medicina, esta sustancia, esto me va a ayudar a tener una mejor salud, a que me vaya bien, a que viva más? Pero la Biblia te enseña otra medicina, ¿qué te parece? Y esta fórmula, ¿cómo se llama? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? No te cuesta, por lo menos no tienes que pagar ahí el medicamento. Pero sí nos va a costar que este corazón duro debe comenzar a aplicarlo. Muy bien, vamos al sexto mandamiento. Es cortito, dice, no matarás, no matarás. Y en Deuteronomio 5:17 encontramos lo mismo, que dice, no matarás. Ahora, es interesante que el concepto, la palabra no matarás, no se refiere solamente al hecho de quitar la vida, sino se refiere más a la actitud, o sea, al querer hacerlo. Entonces, uno podría traducirlo así, no asesinarás. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pongamos un caso, imaginémonos que de pronto las personas van a la guerra, ¿no? Y me dirán, pero yo soy creyente, no puedo matarlo. Uno podría pensar, dice, el mandamiento dice no matarás, ¿cómo voy a ir a la guerra y tengo que matarlo? Pero el concepto de matar aquí no es simplemente el hecho de quitar una vida, sino el hecho de que yo con mi intención quiero asesinar, ¿correcto? No es que es diferente a yo por sujeción, ¿ya? Y por defender a mi familia, defender a mi nación, voy a una guerra. ¿Se nota la diferencia? Una cosa es tener la intención de querer perjudicar a alguien, matar a alguien para lograr un beneficio, ¿ya? Y otra cosa es el hecho de matar, ¿por qué? Porque estoy bajo sujeción de las autoridades y estoy en defensa de mi vida, de mi familia. Ahora, entendiendo eso, vamos a Mateo 5:21, porque Jesús también habla sobre este mandamiento. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué te parece? A veces uno piensa y dice, no, el Antiguo Testamento son leyes y leyes, muchas leyes, que tantas legislación que ya no puedo con tanto. Mejor yo quiero el Nuevo Testamento. A veces pensamos así. Pero mira, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la frase que decía? No matarás. Una frase cortita.
Y Jesús dice, sí, es válido, eso sigue vigente, no matarás. Pero Jesús, ¿qué hace? Le da una ampliación, una interpretación mucho más completa. Vamos a volver a leer. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Hasta aquí el Antiguo Testamento, perfecto. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta aquí el Antiguo Testamento. Y aquí comienza el pero, este pero de Jesús. Pero yo os digo que cualquiera, ahí se pone la cosa ya diferente. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué pasa? Será culpable de juicio. Entonces, si uno se pone a pensar y dice, uy, un momentito, creo que me voy a quedar mejor con el Antiguo Testamento, porque eso lo dice no matarás, ¿no? Pero aquí Jesús dice, no, tú ya no estás en el Antiguo Testamento, tú estás en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros, como Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a desactualizar la ley o a dejar atrás la ley, yo he venido ¿a qué? A cumplir la ley, ¿correcto? Entonces Jesús viene a cumplir la ley, pero la comienza a interpretar de una manera mucho más amplia. Entonces lo que antes en el Antiguo Testamento era no matarás, y yo tranquilamente decía, bueno, yo nunca le he apuñalado a nadie, yo nunca he disparado a nadie, entonces yo cumplo el mandamiento. Ahora Jesús viene y me lo amplía y me dice, ¿qué es lo que me dice? Vamos a ver. Aquí está. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, ahí viene, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces aquí ya lo amplió. Ya no es solo el hecho de matar. Ahora, ¿qué incluye Jesús? El enojarse. ¿Qué más sigue? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y uno diría, pero Jesús, tú lo estás complicando. Yo pensé que en el Antiguo Testamento era lo difícil. Pero no es así. Porque Jesús, ¿a qué va? Al espíritu de la ley. Y en la ley, ¿qué decía? No matarás. Pero Jesús va más adentro de ese versículo y comienza a decir, es cierto, no matarás. Pero si tú te enojas contra tu hermano, ¿qué estás haciendo? Lo estás matando en tu corazón. Quizás ni siquiera lo tocas, pero en tu corazón lo quieres matar. Si tú de pronto le insultas a tu hermano, también. ¿Por qué? Porque nuestro corazón a veces se conforma a decir, no, pero mira, yo no lo he tocado, yo no le he puesto la mano, yo no tengo ninguna falla con el no matarás. Pero Jesús nos cambia el acento y nos dice, no, si tú te enojas contra tu hermano, pero ese enojo es con ese deseo de hacerle algo daño, aunque no lo tocaste en tu corazón, ya quebraste el mandamiento. Si tú le dices un insulto a tu hermano, un insulto fuerte, ni siquiera te has acercado, solamente le dijiste, igual en tu corazón ya lo estás violentando. Entonces nos damos cuenta que el cristiano no es que abandona la ley del Antiguo Testamento, sino lo que hace, ¿qué hace el cristiano? Entiende la ley del Antiguo Testamento, pero dice, no, esta ley del Antiguo Testamento tiene una interpretación espiritual más amplia todavía. Y eso es lo que yo tengo que comenzar a vivir. Y esto se aclara un poquito más. Mira, avanzamos al siguiente mandamiento. En el mandamiento 7 dice así: no cometerás adulterio. Como que en Deuteronomio 5:8 también la frase es corta, dice lo mismo: no cometerás adulterio. Ahí está en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a lo que Jesús dice. Mateo 5, 27 y 28 hace referencia a lo mismo. Dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Hasta aquí el Antiguo Testamento. Perfecto. Pero ahí viene el pero. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué te parece? En la ley del Antiguo Testamento era radical y decía, no cometerás adulterio. Y para que cometa adulterio, el hombre y la mujer deberían ser encontrados infragantes, ¿no? Y ellos tenían castigo. Pero ahora Jesús, ¿qué está haciendo? Jesús está profundizando, se dice, no es solamente en la parte externa, no solamente si lo encuentras allí en el acto del adulterio, es el corazón. Y nuevamente, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Este es el decálogo, el mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya quebró el mandamiento. ¿Qué te parece? Jesús
no está dejando de lado los mandamientos, sino que está haciendo Jesús. Está interpretándolos de una manera que tú dices, sí, esta es la enseñanza realmente, ¿no? Esto es lo que Él cuida. ¿Por qué? Porque Él va en nuestro corazón. Y aquí lo tenemos que tener un instante, ¿no? Porque ¿qué permitimos que nuestro corazón comience a maquinar y pensar? Hagamos un alto porque es importante, hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tú permites en tu corazón ideas equivocadas, ideas malas, según Jesús, ¿qué estamos haciendo? Cometiendo adulterio, ¿no? Tú me dirás, pero no, ni siquiera le he tocado. Pero para Jesús es adulterio. Si yo permito, refiriéndose al mandamiento de Dios, si yo permito enojarme contra mi hermano y no lo he tocado, según Jesús, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando. Porque Jesús ve mi corazón, mi corazón. Vamos al siguiente, 8º mandamiento. No hurtarás. Nuevamente, cortos son los mandamientos, ¿no? Deuteronomio 5:19 sigue diciendo, no hurtarás. Ahora mira lo que dice Efesios, el apóstol Pablo, ¿qué nos enseña? Dice aquí, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí a propósito puse esta foto, no sé si ustedes pueden notar la foto. Es un pequeño que está abriendo el cajón de su mamá y está sacando algo que moneda, yo no sé qué está sacando, pero está sacando algo. ¿Por qué le he puesto, hermanos? Porque muchas veces nosotros nos reímos de estas cosas, ¿no? Que se quedan con el vuelto, ¿no? Que cogen algo que nadie le dio permiso para cogerlo, ¿no? Que de pronto no te piden permiso, pero usan algo, comen algo que estaba sin alguna indicación de permiso. Y uno se ríe, son niños, son jovencitos, yo no sé cómo lo quieres llamar, ¿no? Pero el problema no es tanto cuánto te quitó de la billetera o si a una moneda o no te lo dio, ¿no? Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El corazón. El corazón de Dios. Por eso que tú y yo tenemos que comenzar a entender y decir, Señor, estos mandamientos no son simplemente una celda para quedarnos allí atrapados, ¿no? Estos mandamientos, ¿qué son? Son la oportunidad de revelar el corazón. Alguien dijo que es cierto, ¿no? Los mandamientos no nos salvan. O sea, tú cumples los mandamientos, no te ganas el cielo por cumplir los mandamientos. Les cuento algo chiquito. Se le acerca a Jesús, se le conoce como el joven rico, ¿no? Un hombre, ¿no? Y le dice, pues, Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de los cielos? Y Jesús le dice, los mandamientos. Y cuando dice, los mandamientos, está todos los mandamientos. Y el joven rico dice, todo eso he cumplido desde mi niñez. Era un hombre seguramente honesto, era un hombre recto, religioso, seguramente. Jesús dice que lo ve y lo amó. ¿Y qué le dijo? Ve y anda, vende todo lo que tienes, ¿no? Ahora, esto no le había dicho a nadie. O sea, él había tenido muchas personas, pero a nadie le había pedido eso. ¿Pero por qué le manda esto? Porque ante eso, dice que el joven, o bueno, este hombre, ¿qué hizo? Se entristeció y se marchó. ¿Y por qué se marchó? El texto dice, porque tenía muchas posesiones. El corazón es lo más importante, ¿no? Este hombre cumplía los mandamientos externamente. Él decía, no adulterarás. Perfecto, no adulteraba, nunca he estado con mujer. No asesiné, no he matado a ningún hombre. Y así, cumplía los mandamientos externamente. Pero Jesús, ¿qué ve? El corazón. Y él miraba que él no estaba cumpliendo. Cuando Jesús dijo, cumple los mandamientos, él pensó, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí lo he cumplido, porque no tengo ningún ídolo de mal, no tengo nada en mi casa. Pero ¿quién estaba en el centro de su corazón? Las posesiones, ¿no? Esa riqueza que tenía en el centro de su corazón. Y él se acercó a Jesús y dijo, yo quiero conocerte, yo quiero que tú me indiques. Y cuando Jesús le revela el mandamiento, le dice, vende lo que tienes, dice, no, ahí no vas, ¿no? Me voy. ¿Y por qué me voy? Porque en mi corazón, en primer lugar, ¿qué son? Esas riquezas que tengo. ¿De acuerdo? Por eso es importante, hermano, cuida tu corazón, cuida tu corazón.
Entonces, volvemos a leer. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, ¿no? Nosotros, Dios nos ha rescatado de diferentes lugares, hemos hecho cosas terribles antes de conocerlo. Pero ahora que nos ha llamado, nos llama a cambiar. Dice: si tú hurtabas, ahora ¿qué tienes que hacer? Decisión: no voy a hurtar más. ¿Qué voy a hacer a cambio? Si no, voy a trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahora mira, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué bonito, ¿no? Antes, cuando uno hurtaba, ¿qué estaba viendo? ¿Cómo me beneficio yo? ¿Y ahora qué le dice Jesús? O Pablo en este caso, ¿no? Le dice: no, si tú hacías eso, ya no más. Ahora, trabaja. Y cuando trabajes, vas a lograr, fruto de tu trabajo, tener algo. Y eso que vas a tener, vas a poder ayudar a alguien que tiene necesidad. Qué bonito. Bien, nos vamos acercando al final. 9º mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Eso lo dice en Deuteronomio 5:20. Y dice lo mismo: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y cuando hablamos de falso testimonio, ¿qué quiere decir? Lo más evidente es cuando yo acuso a alguien, ¿no? Por ejemplo, yo digo: Samuel ha hecho tal y tal y tal cosa, y es mentira, ¿no? Estoy acusando falsamente, ¿no? Esto de aquí a veces sucede, pero quizás no es tan frecuente, ¿no? Pero a veces sucede. Lo que es más frecuente es lo que viene. Yo te lo he puesto así porque es más común y no nos damos cuenta. Vamos a Efesios capítulo 4:25, por favor. Efesios 4:25. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, lo más común es que cuando comenzamos a hablar, ¿qué hacemos? No desechamos la mentira, sino ¿qué cosa? Practicamos la mentira. ¿Y cómo es practicar la mentira? Uno dirá: pues yo no soy mentiroso. Ok, vamos a ver. Cuando dices algo, comienzas a exagerarlo, ¿no? A exagerarlo, no está diciendo la verdad. O cuando se trata de alguna falta tuya, ¿no? O una tardanza, no sé cosa, comienzas a reducirlo. No, fue un poquito nada más, ¿no? Eso es bastante común, ¿no es cierto? Nuestros méritos los ampliamos, exageramos, nuestras faltas las reducimos. No estamos hablando de verdad, estamos hablando de mentira. ¿Qué más? Cuando nos comunicamos con una persona, comenzamos a usar el chisme. No sabes lo que hizo él, y yo te voy a contar lo que hizo él. Y comenzó a transmitir, y ese chisme no se queda ahí, sino que va a pasar a otra persona, y otra persona, y otra persona. ¿Y estoy hablando verdad? No. Está pasando, estoy perjudicando a alguien por hablar. Por eso que acá nuevamente dice: por lo cual, desechando la mentira. Desecha la mentira de tu hablar, hermano. Examina y examinémonos juntos cómo hablamos, ¿no? Dice: habla la verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos una familia. Y finalmente, hermano, el 10º mandamiento: no codiciarás. Dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. ¿Y por qué es importante esto, hermano? Porque muchas veces comenzamos a ver. Y ahí viene un poco el problema también de las redes sociales. Porque tú en las redes sociales, ¿qué ves? Ves a tus amigos cuando se van de viaje. Ponen las fotos bonitas, ¿no? Aquí en el avión, aquí en el tal restaurante, mira este paisaje. Y uno lo mira. Y de pronto, muchos de nosotros deberíamos celebrar, ¿no? Qué bueno que ha hecho este viaje, ¿no? Pero otros, ¿qué pasa? ¿Cómo está ahí? Yo no salgo, ni siquiera salgo ni salgo de Lima y él se ha ido a otro país, ¿no? Comenzó, ¿no? Mira lo que pasa. Vamos a leer, por favor, Lucas 12:15. Jesús hablando. ¿Por qué? Porque el tema de la codicia es eso, ¿no? Quiero algo que no lo tengo, ¿no? Y normalmente eso tiene que ver con una capacidad económica mayor. Y por eso que Lucas 12:15 dice así: y les dijo:
mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando yo comienzo a apropiarme de esta verdad, me doy cuenta de que no tengo que estar codiciando el carro del otro, la casa del otro y lo que tenga, ¿no? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, hemos hecho una maratón, rapidito los 10 mandamientos para recordar, y vamos a revisarlos para ir terminando ya y orar. Yo quiero, hermanos, ahorita que vamos a revisar los 10 mandamientos, yo quiero que tú pienses y digas: Señor, ¿en cuál de ellos tengo que mejorar? ¿En cuál de ellos tengo que realmente ponerme a trabajar y decir que no quiero seguir así? Vamos a revisar. Primero, 1, no tendrás dioses ajenos delante de él. 2, no te inclinarás ni servirás a imágenes. 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4, guardarás el día de reposo para santificarlo. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y 10, no codiciarás. Oremos. Gracias, mi Dios, por esta tarde ya. Gracias por este tiempo de estar en tu casa. Gracias porque tú nos permites, Señor, poder escuchar tu palabra. Y hoy día, Señor, hemos podido recordar los 10 mandamientos, Padre. Y tú, Señor, a lo largo de estos minutos nos has podido hablar, Señor, qué cosas necesitamos, Señor, corregir, cambiar, accionar. Y te pido por tu pueblo, Padre Santo, que está acá, y por mí mismo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir, Padre, estos mandamientos, pero no con esa preocupación o anhelo de ganarnos algo, porque tú has ganado todo por nosotros, Señor. Esa salvación que anhelamos, tú nos la diste, Padre, por gracia, Padre. Pero entendemos, Padre Santo, que tú, Señor, nos muestras estos mandamientos como la conducta que debemos vivir, Padre. Y no solamente cumplir la letra de la ley, sino el espíritu que Jesús enseña, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a que nosotros estemos siempre dispuestos, Padre, a acercarnos a ti, a buscarte a ti y a pedirte perdón, Señor, cuando nos damos cuenta que estamos en falta, Señor. Y decirte, Padre, ayúdanos, danos las fuerzas para vivir como tú quieres. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que sea la bendición sobre ustedes. Dios los bendiga. Amén.